a este tema que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Por qué culpas a Dios de tus errores? ¿Quién lo ha hecho? ¿Por qué bajaron la mano? ¿Es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué lo culpas? Tiene que haber una razón del por qué lo hacemos, ¿no es cierto? Y lo primero, para mí, es la falta de fe, ¿cierto? Si tú tuvieses fe en los momentos más difíciles, es cuando más dependencia y confianza debes de tener en el Señor. Amén. Es cuando más. Pero realmente nosotros, nuestra fe en el momento en que es probada vamos a flaquear, ¿cierto? No vamos a permitir ciertos procesos que nos hagan madurar espiritualmente. Pero tenemos que entender algo: Dios no creó el mal. Entendamos eso. Él no creó el mal. Todo se debe a la consecuencia, muchas cosas que nos pasan, del pecado. Amén. Del pecado. Y entonces es muy común escuchar a la gente por qué Dios permitió esto. Ahora, entendamos algo, y que esto también se debe, este proceso, a que muchas veces estamos conectados, porque pues qué bueno poder uno trabajar solamente con gente cristiana y que mi trabajo sea cristiano y que en el bus vayan solo cristianos, que los que manejan en Bogotá todos sean cristianos. Qué bueno sería eso, ¿cierto? Pero tenemos que enfrentar y la verdad a la gente del mundo. Y hay mucha gente que te va a desanimar en tu fe. Amén. Mucha gente que te va a decir: ¿y cuál es el Dios que usted, o no? ¿Cuál es el Dios que usted cree? No dice usted en esa iglesia. Siempre va a haber una oposición a tu vida cristiana. Entonces, es nuestra fe, ¿cierto?, la que realmente se va a levantar en esos momentos difíciles, ¿sí? Y ese es el pan de cada día, ¿cierto?, del por qué todos los males que azotan al mundo Dios tiene la culpa. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, pero Dios pudo haber frenado a que este tsunami no hubiese pasado, todos los desastres, todo lo que ha sucedido, todo. Pero sabes que también, si tú vas a la palabra de Dios y no la vamos a leer, o vayamos allá, si quieres, Dieguito, rápidamente a Mateo 24, del 4 al 8. Mateo 24, mira lo que nos dice la palabra del Señor. Dice: tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras. ¿De qué? De guerras, de rumores de guerra. ¿Pero qué pasa? Pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía ¿qué? El fin. Se levantará nación contra nación. No estamos viendo todo eso. Nación y reino contra reino. Mira cómo a Ucrania el presidente Trump le quitó toda ayuda, ¿cierto? Y un país que está sometido en una guerra ya 2 años y donde ha sido prácticamente destruido ese país, y donde mucha gente tuvo que perderlo todo y salir, ¿cierto? Entonces, aquí la palabra dice: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá que hambres y terremotos. ¿Por qué? Por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo. O sea, ¿se está cumpliendo la palabra del Señor? Está escrito, ¿no? Entonces, ten cuidado de tus palabras y de cómo nosotros
nos convertimos en jueces de Dios. Ten cuidado con eso, ¿sí? Porque muchos errores nuestros, muchas culpas nuestras, cosas que realmente a veces hacemos impulsivamente, terminamos culpando al Señor. Y el Señor no creó al ser humano para que sufriera. ¿Qué pasó? Desde la creación que hizo el Señor. Vamos a Génesis 2, 15, 18. Génesis 2, 15, 18. Dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y ¿qué? Y lo cuidara. Ya en ese momento el Señor le estaba dando una potestad al hombre de administrar la tierra. Ahora, la tierra también está cansada por culpa nuestra, ¿o no? Si ustedes recuerdan, después de la pandemia en el año 2020, vimos cómo empezaron nuevamente los campos a florecer, vimos cómo los mismos animales salvajes salían a las ciudades, ¿sí? O sea, estaban ellos buscando un bienestar también. La tierra floreció buscando también su propia naturaleza de bienestar. Pero nosotros somos los que nos hemos encargado de que hoy en día la tierra esté atrofiada y cansada. Amén. Pero aquí el Señor, ¿qué hizo? Le dio la administración y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: mira, ojo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. ¿Y cuál fue la recomendación del Señor? El día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Pero cómo va a morir? Espiritualmente, ¿no? Morirás. Luego Dios, el Señor, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. O sea, el Señor perfecto en su creación pensó absolutamente en todo. Y si ustedes ven el inicio en Génesis, ¿qué hizo el Señor? Al Señor todo le pareció bueno, en sobremanera. No bueno, esto es bueno, no, en sobremanera bueno. Amén. Y entonces, a causa del pecado de nuestros padres, ¿cierto? Hoy muchos estamos viviendo grandes conflictos en nuestra vida, porque aún siendo cristianos todavía no hemos entendido lo que es vivir para Cristo. No hemos entendido lo que es despojarnos de muchas fortalezas que aún hay en nosotros para vivir una vida plena en el Señor. Y por eso los mismos problemas los armamos nosotros, amén. Pero quiero decirte que nuestra vida, pues obviamente muchos no la vamos a vivir como queremos si lo estamos haciendo a nuestra manera. Ahí vamos a perder. Estoy hablando de que nosotros conocemos del Señor, que nosotros somos cristianos, de que nosotros hemos confesado que Cristo es el Señor de nuestras vidas y hemos muerto. Todos los días tenemos que morir a nuestra carne para que Cristo crezca en nosotros. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que si no vamos a vivir así, va a ser una vida difícil, porque la vamos a querer vivir de la manera como nosotros pensamos, ¿cierto? Y queremos la comodidad evitando el dolor, ¿o no? Ay, qué rico estar uno cómodo, qué rico, qué rico, qué rico. Es muy placentero. Qué bueno estar viendo televisión, tuve un fin de semana y que se vaya la luz. ¿Se perdió tu comodidad o no? Se fue el internet. Es muchas cosas que realmente en nuestra comodidad, ¿cierto? Nosotros estamos tranquilos viendo desde acá las cosas. Pero cuando el Señor dice,
hey, espera, te voy a formar el carácter, te lo voy a formar. Uy, ahí ya viene el problema. Eso es lo que yo no quería. Y como tú dijiste un día que entregabas tu vida para que el Señor viniera a vivir en ti, despojándote de la tuya, estamos en ese proceso y tenemos que permitirle al Señor que empiece a trabajar en cada área de nuestra vida. Amén, iglesia. En cada área de nuestra vida. Entonces aquí el Señor le mostró a Adán el mayor bienestar que el ser humano podía tener. Piensen ustedes un momento, el jardín más hermoso que ustedes hayan conocido. Y no es ni comparación, uno dice en el jardín botánico, no, otro. Y les digo algo, que todo ese color de las flores alimentan el espíritu, ¿o no? Imagínense ustedes cómo sería ese jardín, cómo sería ese Edén, hecho y puesto por el Señor, ¿se imaginan? O sea, nuestra mente no va a llegar allá, ¿no? ¿Cierto? Entonces el Señor le puso a este hombre absolutamente todo, para que vivieran tranquilos y felices. El Señor, como le dijo a Adán, todo está puesto, disfrútelo. Está solo, tranquilo, le voy a poner quien lo regañe, le voy a dar su esposa también. ¿Cierto? El Señor perfecto. Ahí le voy a quien le tire codo. Bueno, gracias, Señor. Pero la condición fue: de todo usted lo podrá comer, menos de este que yo le digo. Y el Señor nos dice en esta formación espiritual, ¿cierto? Tienes que soltar, tienes que entregar, tienes que dejar. Esa persona no te conviene, ese amigo no te conviene, ese lugar no te conviene. Lo demás, disfrútalo, porque es mi creación, pero allá no. Pero nosotros nos olvidamos de eso que el Señor dice que allá podemos disfrutar para meternos en problemas y seguir haciendo lo que no nos conviene. Y entonces, Señor, ¿por qué eres así conmigo? ¿Cierto? ¿Por qué, Señor? Y aquí entonces este hombre tenía todas las opciones y el Señor le entrega a su esposa. Ahora, culpar a Dios es una respuesta muy común hoy en el ser humano, muy común, ¿cierto? Y como muchos dicen que no necesitan conocer al Señor porque el Señor está en todas partes, pero nunca le buscan, nunca tienen una relación, ¿cierto? Bueno, en fin, ese es otro tema. Pero es muy común que nosotros hoy en día critiquemos al Señor en todo lo que está pasando. Y sobre todo cuando vienen esos sucesos dolorosos en nuestra vida. Mira lo que les comentaba de mi amigo. Claro, no puede ser fácil todo esto. No puede ser fácil, su hijo está a punto de morir, muchacho de 15 años. Pero la culpa fue de Dios, no, el muchacho desobediente tenía que irse para su casa y arrancó para otro lado. Y le sucedió lo que le sucedió. Amén. Entonces, la obediencia es el primer principio de sometimiento al Señor. Amén. Y entonces, como no queremos vivir, queremos cambiar la situación a nuestra manera, se aumenta el dolor, la calamidad y el sufrimiento en nuestras vidas. Créanlo, iglesia, en serio. ¿Por qué? Porque estás siendo desobediente, así de sencillo. ¿O tú premias a tu hijo desobediente? ¿Cierto que no? Al menos yo no lo premiaría. ¿Ves? Entonces,
entendamos que a veces vienen situaciones porque no hemos evitado el vivir para Cristo y el ser obedientes para Él. Y mira lo que nos dice Job 34, 10 al 12. Job 34, 10 al 12. Job pasó por las pruebas más tremendas que un ser humano puede vivir, ¿no es cierto? Él estaba tranquilo, él estaba en la comodidad, él tenía su televisión, tenía sus celulares, 10, 20, tenía fuera de eso intercomunicadores, o sea, él estaba muy bien. Y de un momento a otro lo perdió todo, ¿no? Y él, ¿cómo culpó al Señor? ¿Sí o no? Él lo culpaba todos los días. ¿Qué dijo? Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor, porque él entendió que lo que él tenía todo venía del Señor, que no era dueño de nada. Y miran el 34, 10, 12, lo que nos dice Job. Esto es hermoso. Escúcheme, hombres entendidos. Y mira este término. Es inconcebible que Dios haga ¿qué? Lo malo. Que el Todopoderoso cometa injusticias. Ahora sí tenemos claro, un hombre en una prueba como esas tan terrible. ¿Y qué estaba diciendo? Dios es bueno. Dios no es malo. Dios no comete injusticias. Dios paga al hombre según sus obras. Lo trata como ¿qué? Como se merece. Amén. Como se merece. Ni pensar que Dios cometa injusticias. El Todopoderoso no pervierte el derecho. Amén. Prueba difícil. ¿Y cómo se alimentaba él en esa prueba? Sabiendo que tenía un Dios de amor, un Dios poderoso, un Dios soberano, un Dios que iba a estar ahí, un Dios que lo iba a levantar. Él sabía que en medio de su aflicción y de su dolor, Dios le iba a recompensar esa prueba. Amén. Dios le iba a recompensar. ¿Y no te ha pasado que a veces te llega una prueba y te descompones por completo? ¿No? ¿No te ha pasado? Si es económica, si es de relación de pareja, si es con los hijos, te descompones. Y lo último, porque ya hemos culpado al Señor, lo último es, ahora cómo hago para no seguirlo culpando. Pero lo último que hacemos es volvernos a Él. Porque siempre, siempre en este proceso, por eso estamos trabajando sanidad interior, por eso queremos doblegarnos para que el Señor nos limpie aún todavía áreas que hay en nuestra vida que nos están perjudicando. Amén. Y entonces, en este proceso, ¿cierto? En este proceso tan complicado, que muchas veces nosotros somos tan impulsivos para tomar las decisiones, qué bueno sería que nuestras reacciones carnales, que normalmente van a presentarse siempre en nosotros, pudiéramos ir inmediatamente a que esas reacciones llevarlas nuevamente delante del Señor, para no seguir ¿qué? Carnalmente. Amén. Allí es complicado. O tienes una discusión con tu esposa y todo es espiritual. Después de una pelea bien tremenda, ven, nos arrodillamos, lloramos, mamita. No te van a creer. Créeme. Pero hay que procesarlas espiritualmente, iglesia. Es importante hacerlo. Amén. Es importante hacerlo. Y entonces, aquí Job, mira a este hombre en semejante prueba, y él dice que Dios es inconcebible que pensemos que Dios va a hacer lo malo. Terrible. Sin esposa, sin hijos, sin nada, con una lepra tremenda.
rascándose su lepra con un pedazo de teja, maloliente, rechazado. Y dice esto: la confianza en el Señor, la fe, es la fe, es un proceso de fe. Amén. Es ahí donde realmente vamos a saber quiénes somos como cristianos. Y vamos a Isaías 45, esto sí que versículos me dejaron en reflexión. La verdad es impresionante lo que escribió el profeta Isaías. Del 9 al 11 dice: ay del que, mira esto, estoy leyendo en Reina Valera, ay del que pleitea con su hacedor. ¿El tiesto qué? Con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre: ¿por qué me engendraste? Y a la mujer: ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Tremendo. Ahora, ¿cuántas mamás, cuántos hijos han dicho: yo no merecía los padres que tengo? ¿Y cuántos padres han dicho: es que estos hijos que me tocaron? Claro, ya ha dicho: este esposo que me tocó, no, primero, lógico. Pero ¿cuántas veces no lo hemos dicho? O sea, son las heridas que van quedando. Eso es lo que hemos hablado, cómo nuestras emociones han sido vulneradas por todas las heridas que recibimos de un pasado y que aún todavía están aquí guardadas en nuestro corazón. Amén. Entonces, podrá decirle el tiesto, la olla, la vasija a quien la formó, decirle cómo hacerlo? ¿Cierto que no? Si Él es nuestro alfarero y tú y yo les entregamos nuestras vasijas hechas pedazos para que Él las reformara, para que Él las transformara, para que Él las cambiara. Amén. Fuimos nosotros quienes le entregamos esas vasijas al Señor hecha pedazos. Ahora, yo solamente, iglesia, te digo en esta mañana: ¿quiénes somos nosotros para juzgar a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para no reconocer su soberanía y convertirnos en juez y verdugo del Señor? Tremendo. ¿Quién es? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para que lo hacemos? Y contender con el creador de los cielos y de la tierra, el Dios de paz, el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios que te dio la vida. Oh, tremendo. Somos tremendos, ¿no? Terribles cristianos. Somos tremendos. Y mira lo que nos dice la palabra de Dios en Proverbios 19:3. La necedad del hombre le hace perder ¿qué? El rumbo. Y para colmo ¿qué? Se irrita contra el Señor. No, no es así. Si no te salieron bien las cosas, ¿qué problema? Si llegaste tarde al trabajo, el trancón y la culpa de Dios porque no lo despertó temprano. Y si lo despierta temprano, ¿para qué me despierta temprano, Señor, si yo tengo la alarma del celular? Ser humano, somos así. Amén. Y entonces dice que nuestra necedad nos hace perder el rumbo y como tal nos hace culpar a Dios, irritarnos contra el Señor. Si tienes problemas con tus hijos, pero no piensas cuál ha sido la formación, el ejemplo que le has dado a tus hijos. Amén. Más adelante lo vamos a ver. Esto está para abrocharnos los cinturones.
Ahora, quiero que entiendas algo, iglesia. Dios no tiene la culpa de los dolores causados por tus malas decisiones. Amén. O sea, seamos responsables, obedientes, sumisos a la voluntad de Dios. El mundo está así porque no se han sometido a la voluntad de Dios, y muchos le conocían, han vuelto al mundo, pero muchos no le conocen y siguen en esa rebeldía. Es la voluntad del sometimiento al Señor, amén, para todo lo que hagamos. Entonces, iglesia, es el momento de ser responsables de nuestros actos y aprender de cada experiencia para que no nos tornemos repetitivos culpando a Dios de algo que Él no tiene la culpa. Por eso hay que enfrentar las malas decisiones, y lo único que podemos hacer es pedirle al Señor que nos dé sabiduría, esa sabiduría que viene de Él para actuar bajo su palabra y conforme a su voluntad y a su justicia. Mira lo que nos dice la palabra en Deuteronomio 32 del 3 al 4. Deuteronomio 32, 3 al 4. Dice: proclamaré el nombre del Señor, alaben la grandeza de nuestro Dios. Él es ¿qué? Él es la roca, sus obras son ¿qué? Perfectas. Estamos planteando situaciones que son desobediencia nuestra ante un Dios perfecto, ante un creador de los cielos y de la tierra, ante un Dios justo y soberano. Ya tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Es hora ya de hacerlo, amén. Y de estar buscando no solamente a Dios, a cuántos culpables tú has buscado por cosas que te han pasado. Muchos, ¿sí o no? A muchos. Tú nunca vas a tener la culpa de nada. Proclamaré el nombre del Señor, alaben la grandeza de nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas y sus caminos son ¿qué? Justos. Y mira lo que dice más adelante: Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y ¿qué? Y justo. No practica ¿qué? La injusticia, porque Él es recto y justo. Démosle alabanza al Señor, de verdad, que Él es bueno, Él es bueno y Él es fiel. Ahora, hagamos esta reflexión sobre este ejercicio, iglesia. En momentos de crisis, ¿cuántas veces tú te has ido en contra del Señor? Dios no prometió una vida fácil ni libre de dolor, pero Él prometió que Él estaría con nosotros donde quiera que fuéramos. Amén. Y Jeremías 29:11 es un aliento que nos da hoy el Señor, y de donde el Señor dice: hey, ponga los pies sobre la tierra, yo estoy ahí contigo, pero examínate primero y mira a dónde quieres tú también llegar. Amén. ¿Y qué dice? Porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice la palabra del Señor. Afirma el Señor: ¿planes de qué? ¿Planes de qué, iglesia? Y no de calamidad, ¿cierto? A fin de darles un futuro y ¿qué? Y una esperanza. Amén. Entonces, ¿al fin qué? ¿Confiamos, creemos o no? Planes de bienestar. Pero vuelvo y le repito, es el pecado, iglesia, la consecuencia del pecado que nos ha llevado a no someternos a Dios, a no ser obedientes, a negociar nuestra fe muy fácilmente,
y a que realmente entendamos, como entendemos que Él es nuestro Dios soberano, único, real, ¿cierto? A culparlo de todas nuestras fallas, ¿cierto? Pero Él dice, no es de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Qué nos decían de Deuteronomio? Él es justo, es bueno. ¿Qué nos decía Job? No hay maldad. Él es justo, Él es bueno, pero Él nos da todo conforme, ¿cierto? No sea la voluntad de Él, sino la tuya. Es ahí, pensamientos de bien y no de calamidad. Amén. Y entonces, pensemos rápidamente cuántas veces has culpado a Dios, y ya veíamos ahora por los desastres naturales, cuando el hombre se encargó de acabar con la naturaleza, ¿cierto? De no proteger, de no cuidar, de no mantener lo que Dios ha puesto para que cultivemos, para que guardemos. ¿Cuántas veces le has culpado de muertes de gente inocente, de guerras, de terremotos, de tantas cosas? Ahora mira esta pobre familia allí en Chocontá que perdió a su hija de 15 años, que la mataron. Entonces son cosas que uno a veces dice, pero ¿qué pasa? ¿Cierto? ¿Dónde está Dios? Él está ahí. Él está ahí en su trono. Él tiene todo bajo control. Todo. Nada malo de la mano de Él va a venir. Nada. Amén. Y entonces lo culpamos y ya vimos por qué se están cumpliendo todas las señales de los últimos tiempos. Culpamos a Dios por la pérdida de un ser querido. Y yo te digo, iglesia, no te dejes cegar por el dolor. No olvidemos que en esta tierra estamos de paso y la única llave para llegar al cielo es la muerte. Amén. ¿Esa es la llave o no? Muchos dicen amar al Señor y querer estar con Él, pero no quieren morir. Ahí es difícil. Todos tenemos un paso por esta tierra. Todos tenemos un tiempo por esta tierra. Amén. Y en ese partir de esta tierra es el encuentro con el Señor. Porque fuimos creados para vivir la vida eterna con Él. Amén. Para eso fuimos creados cuando le hemos recibido y le hemos confesado que Él es el Señor de nuestras vidas. Amén. Culpamos a Dios por las enfermedades. Y yo te quiero decir algo. ¿A cuántas personas sanó el Señor Jesús? ¿A cuántas personas? Pero Él hacía una pregunta importante, midiendo nuestra fe. ¿Quieres ser sano? Porque hay muchas personas que de verdad quieren convivir con esa enfermedad. Muchas. Entonces, el Señor sanó a mucha gente y por tanto Dios es vida. ¿El qué? Él nos dio a su Hijo en Juan 16, 33. Miremos ahí, Juan, creo que es ese. De tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? ¿No? Uy, Dios. ¿Estamos quedados o yo estoy muy adelantado? Díganme a ver cómo pasa aquí. ¿Cómo es la situación? 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Pero vamos al 16 también 33, ¿sí? ¿Qué dice? Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. ¿Yo qué? Yo he vencido al mundo. Entonces, ¿con quién me voy? ¿Con el perdedor o con el ganador? Si estoy en una situación difícil, ¿voy a buscar al perdedor? No, yo me voy a unir con el que gana, con el que triunfa, con el duro. ¿Sí? O los que juegan fútbol
cuando van a la cancha y empiezan a escoger el equipo, ¿qué? Y usted sabe que el que más juega es ese, yo me voy ahí con Orlando, que es el duro. Pero como yo no sé jugar, me dejan hasta el final, ya. Le toca a usted porque ahí para quedar completos, ¿sí? Entonces nosotros estamos con el ganador, con el poderoso, con el soberano, con el que todo lo puede, y ahí no pueden haber dudas de que tú vas a perder. Amén. Habrán aflicciones, habrán momentos de dolor, habrán momentos difíciles, pero tu fe, como la de Job, tiene que ir en crecimiento. Amén. Tiene que ir en crecimiento. Y el 3:16 es que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito para que nadie se pierda, sino que en Él los que creen tengan vida eterna. Amén. Entonces el Señor, a veces no es fácil entenderlo, por qué llegan ese tipo de enfermedades, ¿cierto? Por qué estamos pasando momentos complicados, pero el Señor conoce tu dolor. Y ¿sabes qué? Así como Él lo sintió por Marta y María, así lo siente por ti también. Y el Señor quiere sanarte. Ahora, no creas que tú y yo somos los únicos que culpamos al Señor. Marta y María, ¿qué hicieron? Culparon al Señor. Señor, si usted hubiera estado, ya lo estaban culpando o no, ¿cierto? Jonás, ¿qué hizo Jonás? Jonás se enojó con el Señor porque toda la desgracia que había mandado sobre Nínive, Él les perdonó. Y Jonás se enojó. Noemí, ella le culpó al Señor de su desgracia ante la pérdida de su esposo y sus hijos. Es que no eres tú, no soy yo. Vea, la Biblia también nos muestra este tipo de personajes. Moisés, pero ¿quién soy yo para ir allá, Señor? ¿Quién soy yo? ¿Cierto? No, yo allá no voy, Señor, yo no sé hablar. Él también culpó al Señor, ¿cierto? Adán, ¿cuál fue el primero que culpó al Señor? Adán, ¿sí ve? El Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo, le da a su mujer idónea y ¡pum! Lo lleva a esta mujer. ¿Ah? Pero él, ¿qué dijo? No, yo no fui, Señor, yo estaba solo tranquilo, ¿sí? Como muchos, yo es mejor estar solo. Yo estaba solo, Señor, tranquilo, páquete, usted me da a Eva y mire, me hizo caer. Eso para culpar a la gente, eso es rapidito. Eso es fácil, ¿cierto? Y Adán fue el primero que culpó. Y entonces el Señor, sabiendo todo, llama a Eva y dice, vamos a escuchar a esta mujer a ver si va a culpar a Adán. Y ella culpó, ¿fue a qué? A la serpiente. Si ven la cadena de disculpas que arrastramos muchas veces para justificar nuestros comportamientos, iglesia. Amén. Así es de que culpamos al Señor de un divorcio, culpamos al Señor de separaciones, culpamos al Señor por nuestros hijos, culpamos al Señor por nuestro trabajo, por los vecinos, ¿cierto? Siempre ha pasado eso, siempre pasará eso. Y no entendemos que todo esto es soberbia, orgullo en nuestras vidas. Soberbia y orgullo. Y hay mucha gente que he visto muchos accidentes en Bogotá y los dos conductores se bajan y ninguno tuvo la culpa, pero los carros están estrellados. Entonces, ¿a quién culpar? Increíble, ¿no? Yo no tuve, yo venía, y el otro yo venía, usted salió, yo también. Es muy raro el que se baje y diga, yo soy el culpable. Sí, ¿qué hay que hacer? Hábleme de todo menos de plata, pero ¿qué hay que hacer?
eso, es complicado realmente el que nosotros podamos ponernos a disposición del Señor sin tanta queja y sin tanto reclamo. Culpamos a Dios también por nuestra situación económica. Y yo te pregunto, ¿hemos sido buenos administradores de lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Hemos sido buenos administradores? Hoy en día estamos absorbidos por la sociedad de consumo, ¿sí? Y eso nos ha llevado a mucha competencia del mejor celular, de el mejor jean, el marca, en fin. Y además hay gente que sigue a muchos personas de YouTuber, TikTok, a gente, artistas que quieren vestir como ellos, que quieren hacer lo que ellos hacen. Yo le decía a mi esposa, porque como nosotros vivimos muy cerca, hacia el lado del Campín, el día del concierto de Shakira, nosotros no pagamos boleta, pero estuvimos en el balcón escuchando, no, mentira. pero yo decía, qué bueno por esta colombiana que está triunfando, pero qué hermoso sería que la gente tuviese esa motivación para buscar del Señor. Que la gente diga, mañana hay un concierto y está durmiendo ahí donde va a ser 2 días antes, como lo hicieron con Shakira. Qué hermoso sería esa movilización. Por eso estamos así, por eso estamos en un mundo caído, porque realmente esos son los eventos que nos interesan. El ir, el escuchar la predicación, eso es lo que menos nos interesa. Y para eso no hay plata. Pero si hay plata, y yo no estoy juzgando eso, por favor. Si quiere cortamos. A los youtuberos, perdónenme. Pero sí es así. Y no estoy en contra de eso, ni más faltaba. Sino que las cosas del Señor son para el tercer lugar. Y si queda algo de plata, miraremos. Es eso, es movilizarnos ante ese Dios justo, ante ese Dios bueno, ante ese Dios, y ser buenos administradores, porque nadie es culpable de tus problemas económicos. Solo tú eres el responsable de tus propios fracasos. Amén. Y entonces, ¿cómo vamos a contrarrestar todo esto? El amor de Dios es incondicional, eterno y es compasivo. Dios nos ama porque su naturaleza es amar. Él no va a dejar de amarnos. Su esencia es esa. Esa es su esencia. Y yo siempre lo he dicho que cuando estuve trabajando en el Ministerio de la Rehabilitación, las personas que iban con sus hijos, que estaban en las drogas, que estaban ya deshechos de la sociedad y de una familia, las que ponían la cara eran las mamás. Allá estaban, las que iban a visitar las mamás. Esa es la esencia. El ser madre tiene un contenido supremamente importante y muy valioso. Y entonces son las que están ahí, y así como ellas, así es el amor de Dios. Por más que tu hijo haga muchas cosas, tú como mamá estás ahí. Ahí vas a estar, ahí lo vas a animar, lo vas a levantar, vas a cuidarlo, vas a decirle que le amas. Y a veces uno como hombre es más fuerte y más duro en ese tema. Amén. Así es de que el amor de Dios es el vínculo perfecto en el ser humano. El amor de Dios nos mueve a amar a otros, a perdonar y a no juzgar ni a criticar. El amor de Dios nos mueve a renunciar a nuestros propios derechos
para satisfacer las necesidades de los demás. El amor de Dios tiene el propósito de darnos ¿qué? Una nueva vida y en él vida eterna. Pero Corintios nos amplía mucho más el concepto del amor. Y vamos a Primera de Corintios 13, del 4 al 6. Y este era el que muchos en la finca, los jóvenes les mandaban a sus novias y a sus esposas. Ay, perdóname mi amor, porque el 13:4 dice que ¿qué? Que el amor es paciente. Perdóneme, no lo vuelvo a hacer. Es bondadoso. Este es el amor de Dios. Este es el amor que tiene que reflejar tú en tu vida. Es ese. El amor de Dios es bondadoso. El amor de Dios que no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita con la maldad, sino que se regocija ¿con qué? Con la verdad. Entonces esa es la fuente de vida, esa es la fuente de paz en nuestros corazones, el poder entender todo ese amor que Dios tiene por ti, donde Él no te va a juzgar, donde Él no te va a criticar, donde si tú vas a Él, Él te va a perdonar. Él nos va a perdonar. Amén. Así es de que es un amor sacrificial, porque nos dio a su Hijo para que pagara en la cruz todo lo que tú y yo teníamos que pagar. Y aquí está como la respuesta a todo lo que hoy el Señor nos ha hablado, ¿cierto? Y de lo que ya nosotros tenemos que desprendernos y dejar de criticar, de juzgar, de endilgar nuestras culpas a Dios. El Salmo 103 del 1 al 6 creo que es ya el cierre sobre lo que el Señor nos ha hablado en esta mañana. Amén. Dice el 1: alma mía, alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides que, iglesia, no olvidemos ninguno de sus beneficios. El estar hoy en pie, así tú estés con 10 pesos en tu bolsillo, es la misericordia de Dios, la vida que vale más que tener esos 10 pesos en tu bolsillo. Es la misericordia. ¿Cuántas cosas el Señor nos ha dado diariamente? Una familia, tú te despiertas, te levantas y ves que hay una familia a tu lado que ha sido dada por Dios, que tienes un techo. Mientras muchos no pensamos que están en una calle porque quisieron, sí, pero están en una calle, no tienen dónde refugiarse, no tienen un alimento, no tienen nada que estar ahí a expensas de un tiempo. Y Dios te ha dado y nos ha dado un techo. Amén. No olvidemos ninguno de sus beneficios. Amén. Él perdona todos tus pecados y sana ¿qué? Todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y de compasión. ¿Es un amor qué? De compasión. Amén. El colma de bienes tu vida. Y mira esto tan hermoso, y te rejuvenece como a las águilas. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Amén. Así es de que tú tienes al mayor y al mejor y al único defensor en tu vida, que es Jesucristo. Amén. Si estás pasando dificultades, si estás en aflicción, si estás en dolor, el Señor está ahí a tu lado. Amén. El Señor está contigo, porque Dios es un Dios bueno y porque para siempre son sus misericordias
para siempre son sus misericordias, y si el Señor lo dice, lo va a cumplir. Si el Señor dice que Él estará con nosotros donde quiera que vayamos, una promesa que le hizo a Josué y está escrita en la palabra de Dios, es para ti también. Amén. Y mira lo que dice, ya termino acá. Ahora entendamos algo. Como dice el pastor Sergio, se me olvidó, pero bueno, ya lo... Todo esto que el Señor nos ha mostrado y nos ha hablado y nos ha puesto de presente en esta mañana, todo esto tiene un principio espiritual, que todo eso, por lo que tú estás pasando, 8:28 de Romanos dice que todas las cosas nos ayudan a bien conforme al propósito para el cual hemos sido llamados, apartados por el Señor. Hay un propósito o no. Amén. Entonces, no te aflijas tanto. Hay un propósito de parte del Señor. Juan 3, 16, 18 dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo, ¿para qué? Entonces, nada malo de lo que nos sucede puede venir del Señor. Nada de lo que te sucede, nada. Porque es que muchas veces nos metemos en cosas que no vienen del Señor. Pero como hay todavía dichos del mundo, que por donde meto la cabeza, por ahí saco el cuerpo. ¿Eso qué? No importa, por ahí me meto, le hago. ¿Cierto? Entonces, es la dependencia absoluta en el Señor, y Él no vino a condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El amor sacrificial de Dios, amén. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Amén. Iglesia,